Bienvenidos, hermanos, amigos. En esta transmisión del 15 al 21 de junio estaremos considerando la tercera parte de nuestra reunión, nuestra vida cristiana, y tenemos un tema muy interesante titulado en forma de pregunta: ¿qué podemos aprender de los hermanos de experiencia? Entonces vamos a estar viendo este interesante tema. Podemos decir que en casi todas las congregaciones hay hermanos mayores, hermanas mayores que tienen mucha experiencia, han vivido muchas cosas dentro de la organización. Ellos son baluartes, podríamos decirlo así, y ellos son muy valiosos, son tesoros. Si queremos valorarlos, queremos aprender de ellos y también respetarlos. Tenemos entonces mucho que aprender. Podemos decir que estos hermanos nos enseñan tan solo con su ejemplo, sin decir una sola palabra. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, aquí algunas ideas que nos da es pedirles respetuosamente que nos cuenten cómo era la obra o la congregación antes, décadas atrás, cuando ellos empezaron a conocer de Jehová. ¿Qué desafíos encontraron? Son muy buenas preguntas que van a enriquecer nuestro aprecio por la congregación donde asistimos. También otra idea es invitar a estos hermanos o a uno de estos hermanos a nuestra adoración en familia para que nos cuenten de su vida. Entonces es un punto interesante que nosotros también podemos hacer, y fue algo que Jacob hizo y también José hicieron cuando reunieron a sus descendientes, a sus hijos, a sus nietos, para comentarles, informarles, transmitirles cómo Jehová los había apoyado y cómo Él lo iba a seguir haciendo con ellos. La ilustración que usábamos era la de la estafeta, la del bastón, en esas carreras de relevos. Pero ¿qué pasa si el corredor va con la estafeta y no hay quien le reciba? No hay quien le reciba en el siguiente puesto. No está el otro corredor que va a recibir la estafeta o bastón. Bueno, sería algo muy lamentable. Entonces no quisiéramos que nuestros hermanos mayores pues se fueran a dormir en la muerte y no haya quien reciba todo ese caudal de información, todo ese legado espiritual. Es algo que podría pasar también y sería algo muy lamentable. De hecho, Jehová les pidió a los padres de familia que les hablaran a sus hijos de las cosas poderosas que Él había hecho. Sí, ahí en el Salmo 78, 4 al 7 dice: no las esconderemos de sus hijos, se la contaremos a la siguiente generación, las acciones de Jehová, dignas de alabanza, su fuerza, las cosas maravillosas que Él ha hecho. Él estableció una norma en Jacob y creó una ley en Israel. Les dio órdenes a nuestros antepasados para que les dieran a conocer estas cosas a sus hijos, para que la próxima generación, los hijos que aún no habían nacido, las conocieran. Ellos, a su vez, se las contarían a sus hijos. Entonces estos pondrían su confianza en Dios. De las obras de Dios no se olvidarían, sino que obedecerían sus mandamientos. Vemos entonces que transmitir a las siguientes generaciones este legado espiritual era algo muy, muy solemne, muy importante que tenían los mayores para con los jóvenes. Entonces, no solo era un asunto de transmitir datos, de transmitir información, sino era un legado espiritual. También tenía mucho que ver la conducta de estos hermanos o de estas personas mayores que iban a transmitirle a sus descendientes. Hoy día los padres y los cristianos de la congregación pueden contar también a los más jóvenes las cosas maravillosas que Jehová ha hecho mediante su organización. Claro, en este caso se espera que los más jóvenes pues deseen saber, porque si no desean saber, realmente no tiene sentido compartirles algo que no les interesa. Entonces se espera que los jóvenes muestren ese interés en saber
y los hermanos mayores muestran ese interés en compartir a los que quieren saber. No deben ser secretistas o guardarse esa información. Entonces ambas partes deben mostrar una debida actitud. Vamos a ver un video que nos muestra una de esas historias que no es muy común escuchar dentro de la organización. El video se titula Unidos a pesar de la persecución y luego responderemos las siguientes preguntas. Son 4 en total. Sí, entonces veremos ahí esas preguntas y vamos entonces, pueden seguir ustedes el link, el enlace y pasaremos entonces a responder las 4 preguntas a continuación. Bueno, después de ver el video, encontramos la primera pregunta. ¿Cómo ayudó la sucursal de Austria a los hermanos que vivían en países donde nuestra obra estaba prohibida? Bueno, vemos que en aquel entonces la sucursal de Austria tuvo serios desafíos, serios retos por ayudar a los hermanos donde la obra estaba prohibida. Los hermanos se esforzaron por dar ayuda en cuanto a visitar, sí, visitar a los hermanos que estaban siendo perseguidos, llevarles alimento espiritual, reunirse en secreto con ellos y fortalecer a la organización en esa zona. Realmente era algo loable, algo encomiable, algo admirable lo que ellos hicieron y también impresionante los esfuerzos de la sucursal, ya que en ese momento no había internet, no había redes sociales, no habían videollamadas, no había WhatsApp, por ejemplo. La comunicación realmente era un verdadero desafío y encima de eso era un gobierno comunista el que estaba proscribiendo la obra en ese lugar. Era un verdadero desafío, ciertamente. Entonces la sucursal se esforzó por fortalecer y por ayudar a los hermanos de esas maneras en esos lugares. Siguiente pregunta, ¿qué hicieron estos hermanos para mantener fuerte su fe? Bueno, también el esfuerzo que los hermanos hacían era bastante admirable. Como dije, no contaban con los medios electrónicos, con dispositivos móviles, con los celulares inteligentes, con las tabletas, con las computadoras como hoy las conocemos. En ese entonces era lo que a veces decimos era a la antigua. Si ellos imprimían libros en miniatura, en papel Biblia, de alguna manera se las ingeniaban para hacerlo. Sí, habían hermanos locales que servían de mensajeros y llevaban cientos de libros, de libritos en miniatura escondidos en sus autos. Esto representaba un desafío, porque si la policía inspeccionaba ese auto, que de hecho lo hacían, y encontraban esos libritos, les confiscaban el automóvil a nuestros hermanos. Sí, pero verdaderamente los hermanos eran abnegados. Abnegados significa que escogían voluntariamente sacrificarse. Ellos lo hacían con mucho gusto, corrían el riesgo. La buena noticia es que la mayoría de veces los hermanos tenían éxito, no perdían su automóvil y lograban transportar los libritos con éxito. Y ellos reconocen humildemente que esto era gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Y sin duda que así fue. También luego los hermanos de alguna manera se las ingeniaron para fabricar diferentes máquinas de impresión. Sí, para poder armar estas máquinas de impresión en casa. Entonces, por supuesto, todo esto era en secreto porque esto estaba prohibido. Los hermanos tenían estas máquinas de impresión en casa y empezaron a imprimir de noche en su casa después de trabajar publicaciones. Realmente era otro sacrificio que hacían por fortalecer su fe y la de los demás, pues en la noche ellos tenían que descansar, ellos tenían que dormir porque habían pasado todo el día trabajando en una fábrica, porque el gobierno comunista así se los había impuesto. Pero en vez de descansar, en vez de dormir, los hermanos usaban ese tiempo para imprimir y al día siguiente seguir trabajando en la fábrica. De verdad ellos sacrificaban muchísimo su tiempo, su descanso,
su vida familiar, sí, para mantener fuerte su fe y la de los demás también. Eh, Otro punto que notamos en el video que hacían para mantener fuerte su fe era reunirse. Como comentamos en el discurso de tesoros de la Biblia, Jacob y José reunían a su familia para hablarles de Jehová, pues nuestros hermanos obedecían el mandato bíblico de reunirse. No habían salones del reino, así que se reunían en casas particulares, una casa diferente cada semana para no levantar sospechas. Dice que también cantaban. Podemos imaginar cómo cantaban, la actitud que tenían al cantar. Dice que se sabían las letras de las canciones de memoria. Si solo bastaba que dijeran el número y ya se las sabían. Esto era algo que los fortalecía profundamente. En nuestro caso, preguntémonos, ¿nos sabemos las canciones de la organización, las canciones del reino, las canciones de alabanzas en el salón del reino? ¿Cantamos con gozo en el salón del reino? ¿O casi no se oye nuestra voz o no nos interesa cantar? Pues no debería ser esa nuestra actitud. De hecho, no queremos que esa sea nuestra actitud. La última pregunta dice, ¿por qué se separaron de la organización de Jehová muchos publicadores de Rumania y qué los hizo regresar? Bueno, quiero aclarar, hermanos, que mi respuesta a este punto no es de ninguna manera una crítica a ninguna de las dos partes, pero basándonos en lo que vimos en el video, encontramos la siguiente respuesta. Se mencionó que hubo malos entendidos, es una manera de decirlo, y que ciertos hermanos con responsabilidades hicieron cosas y dejaron de hacer cosas. Hicieron cosas que no estaban bien y dejaron de hacer cosas que eran su responsabilidad hacer. Y todo esto causó una seria desconfianza en los demás. Y cuando decimos en los demás, nos referimos a más de 5,000 publicadores. Sí, el hermano mencionó que estos hermanos con responsabilidades cayeron en conductas inapropiadas, pero no se dan más detalles y creo que no los necesitamos saber, porque realmente nosotros tampoco podríamos hacer mayor cosa. El hermano dijo que eran quejas legítimas o válidas y que por eso estos 5,000 hermanos optaron por separarse. Entonces, sí, es algo muy lamentable. Esto creo que dejó una lección valiosa a todos de cómo atender los procedimientos, cómo atender las quejas de los hermanos, porque ya se vio el resultado de qué fue lo que ocurrió de no atender la queja, la queja legítima de los hermanos que estaban sufriendo. Otro comentario, los hermanos fueron muy humildes. Cuando decimos esto nos referimos a los 5,000 hermanos, pues estuvieron dispuestos a dialogar, a platicar, a esclarecer qué era lo que les inconformaba. Sí, ellos eran verdaderamente sinceros y amaron la verdad, amaban las cosas de Jehová. Se aclaró lo ocurrido y qué alegría. Fue una gran victoria. Ellos regresaron a la organización. Eran buenos hermanos, simplemente que no se había atendido su queja, no se había atendido las injusticias que ocurrían dentro y por eso optaron por apartarse, pero seguían buscando a Jehová. Pero lo importante fue que regresaron y todos juntos en unidad siguieron, eh, siguieron sirviendo a Jehová. Y eso fue lo que ayudó. Entonces, ¿qué los hizo regresar? Pues la disposición, la buena disponibilidad de los hermanos que dirigían la obra mundial para escucharlos, para escucharlos y darles alguna solución a las quejas que ellos tenían. Y no era que eran hermanos que les gustaba la división, sino que ellos encontraron cosas que no estaban bien y parece que nadie los escuchó. Entonces al final los otros hermanos que dirigían la obra mundial pues fueron accesibles, escucharon sus quejas, les brindaron soluciones y esto redundó en que todos iban a seguir sirviendo juntos en unidad. Pues es un interesante tema del cual podemos aprender todos nosotros, ¿verdad? Entonces allí pudimos ver este interesante tema. El hermano Losh, que es el que narra este video, lloró de,
de conmoverse, de recordar esta historia. Y sí, es algo bastante profundo, es un tesoro espiritual realmente. No escuchamos este tipo de historias todos los días en broadcasting, pero nos instruyen y las apreciamos bastante. Como conclusión, si la mayoría de los publicadores de su congregación se han bautizado hace poco, puede encontrar relatos de hermanos que llevan mucho tiempo en la verdad en jw.org. Vaya a la pestaña Biblioteca y haga clic en Videos. También en el índice de las publicaciones puede buscar donde dice Biografías de Testigos de Jehová. Queridos hermanos, es así como finalizamos esta transmisión. Gracias por habernos acompañado. Les enviamos un gran abrazo, bendiciones de Jehová y hasta la próxima.